Buenas, saludos. En este video voy a hablar sobre el informe. En realidad voy a hacer varios videos porque el tema es extenso. Entonces, en este voy a hacer como una introducción al tema, precisamente la teoría, para ya luego pasar a la parte práctica que es como qué tenemos que hacer, ¿verdad? Cómo se hace con Word y lo demás. Primeramente, el informe es un documento o un espacio en donde se presenta lo que sucede en cierto momento o por cierta situación, ¿verdad? Puede ser oral o puede ser escrito. ¿Esto por qué? Porque puede que el jefe me diga, bueno, necesito que mañana por favor me indiquen cuándo, sí, cuándo o cómo más bien desarrolló las actividades durante este trimestre, pero lo tiene que hacer oral. Entonces va a ser un informe presentado, ¿verdad?, a los demás oralmente. O me puede decir, necesito que me presente un documento en el que indique lo mismo, ¿verdad?, lo que hizo en este trimestre. Entonces pues va a depender del jefe. Para la parte oral, por eso se ve cómo hablar en público, y para la parte escrita es lo que nos vamos a enfocar en este momento, que se presenta un documento y ese documento pues lleva un formato. Eso es un tipo de informe, ¿verdad? No es que estoy diciendo que todos son por el jefe. Puede ser que me manden a investigar algo y entonces ya tengo que presentar otro tipo de informe. Pero básicamente ese es el informe. Como les dije, ya para qué se utiliza, bueno, para indicar diferentes situaciones o teorías, ¿verdad? Dependiendo del tipo de informe. ¿Qué características debe tener? Debe ser coherente, es decir, que desde el principio hasta el final debe llevar un hilo conductual, hablar del mismo tema. De hecho, yo no puedo hablar de varios temas en un informe. Es decir, si yo voy a hablar de las frutas y las verduras, no puedo salir con otro tipo de información que no sea eso. Entonces, para eso pues tendría que hacer otro informe. Debe tener objetividad, es decir, que tiene que llevar un objetivo y tiene que hacerse de manera impersonal, es decir, que no se redacta en primera persona, se redacta en tercera persona y se indica mi posición pero de acuerdo a la teoría. No es que yo voy a decir, es que pienso que esto es así y punto, sino que tiene que hacerse de acuerdo a la teoría. Luego debe ser conciso. Siempre se ha acostumbrado a darle como muchas vueltas al asunto, ¿verdad? De indicar, no sé, bueno, por ejemplo en las cartas, que antes se mandaban bendiciones y se explicaba, ahora no. Ahora todos los documentos se hacen de la manera más concisa que se pueda, ¿verdad? Al punto. Entonces, no se le da tanta vuelta. Luego, claridad. Hay que saber hacia quién va el documento, ¿verdad? Y así utilizar el lenguaje adecuado. No es que yo voy a hacer un informe de medicina, por ejemplo, a personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento, entonces les voy a utilizar un montón de lenguaje técnico que no lo van a entender. Entonces eso va a depender hacia quién va a dirigir. Veracidad, los datos tienen que ser verdaderos. Por eso siempre insisto en que no pueden buscar en Wikipedia, no pueden buscar bueno, en cualquier wiki, ¿verdad? En blogs, en Slider o todas esas páginas que ustedes no saben de dónde sacan la información, tiene que ser verídica. Y tiene que haber un orden de las ideas, no es que se me ocurrió, bueno, igual las frutas y verduras, se me ocurrió hablar de las frutas y luego surgió las verduras y luego las frutas y así. Siempre tiene que haber un orden. Hay varias clasificaciones de los informes. En esta primera clasificación es el informe informal y el informe formal. El informe informal por lo general puede ser, bueno, oral o puede ser escrito. Si es escrito, son reportes que se hacen y la característica de esto, ¿verdad?, es en cuanto a su estructura. No hay una estructura como tal, digamos, no es como siempre estamos acostumbrados a ver en la portada, tabla de contenidos, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, dependiendo del informe. No lo tiene, es todo un documento, nada más un reporte seguido de la información y ya. Ese es el informal. Por el contrario está el formal. El formal, si bien estructurado, bueno, ya es algo que yo voy a informar, ¿verdad? Por ese informe voy a informar, pero de manera muy formal y muy presentable.
por lo general es a mi jefe o a alguna persona de alto rango que pues me pida información. En este sí, la característica es que va a llevar todas las partes, esa es la estructura. Entonces, bueno, va a depender del tipo de informe que esté haciendo, pero por lo general es portada, tabla de contenidos, introducción, desarrollo, conclusión o recomendación, bibliografía, anexos y bueno, lo demás que se quiera colocar, pero siempre va por capítulos y va dividido, se ve claramente la división. Esa es la diferencia entre el formal y el informal. Ahora, los tipos de informe tenemos varios dependiendo para qué se vaya a utilizar. En la teoría yo no me profundicé tanto en algunos porque eso se ve en otros niveles, ¿verdad? Pero sí en los que tenemos que ser escritos y que se utilizan más. El primero es el informe ejecutivo, que es el que se utiliza de manera interna en la institución y por lo general es el jefe o ¿verdad? Que se lo pide al subalterno. Y aquí pues se informa del resultado de algo. Entonces lo que les decía, me piden un informe de labores, entonces qué hice durante estos 3 meses, por ejemplo, entonces tengo que presentar un informe ejecutivo. No son tan largos, ¿verdad? Porque es un tema específico y bueno, ahí les puse un ejemplo, por ejemplo, el informe puede ser algo que me piden a mí de cuántos estudiantes van aprobando el curso. Entonces, eso puede ser informe que tengo que mencionar cosas de mi trabajo, entonces eso es. ¿Cuál es la estructura? Esto es muy sencillo en lo que cabe, ¿verdad? Lleva pocas partes. Está la portada. La portada es como siempre la he solicitado para todos los trabajos. Lleva al principio los datos administrativos. Ya les voy a mostrar un ejemplo, pero voy a ir explicando los datos administrativos. Entonces, en el caso del colegio siempre colocan el nombre del colegio, el departamento y el nombre de la materia. En el caso de una universidad se coloca la universidad, la facultad, la escuela y el nombre del curso, ¿verdad? Si fuese una empresa, entonces la empresa, el nombre de la empresa, el departamento y si hay algún otro dato administrativo. Después el título o los subtítulos del informe, entonces si es un informe de labores, si es un informe de, no sé, de las notas en el caso de los profesores, ¿verdad? Va a depender. Luego el nombre de quien lo está haciendo y luego el lugar y la fecha. Algo importante, esto se distribuye en toda una página, les voy a mostrar esta. Se distribuye en toda una página, no hay estructurado, digamos, decirles, hay tantos espacios de la área administrativa hasta el título, no hay algo así, pero sí se tiene que distribuir de manera que quede equitativo en toda la página. Aquí hay como un ejemplo, eso es de otro tipo de informe, pero es muy parecido. Es de un informe científico porque es de una investigación. Entonces aquí lo único que habría que quitarle es esto del proyecto de graduación para optar, ¿verdad? Porque eso no lleva un informe técnico, ni ejecutivo, perdón. Pero sí quién lo está haciendo, la fecha y el lugar. Y ven que el título va en negrita y mayúscula y todo va centrado. El título tiene que resaltar y bueno, todo va centrado. Luego, también tenemos tabla de contenidos, que es una parte del informe en la que ustedes van a indicar los títulos que se van a desarrollar en el informe y el número de páginas en el que lo encuentran. Esto no se hace a mano, se hace con una herramienta de Word, ¿verdad? Que si digamos yo aquí ingreso, vamos a ver, en Word, en referencias, si no me equivoco, sí, y ven que aquí dice tabla de contenidos. Entonces aquí yo puedo insertar la tabla. Claro, hay un proceso para hacerla, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver en otro video, para que ustedes sepan, pero para que ustedes sepan que se hace con Word. De hecho es mucho más fácil porque me crea hipervínculos, bueno, hipertextos y todo. La tabla de contenido se hace hasta el final, cuando yo ya tengo toda la información acomodada y todo listo, nada más para elaborarla. Entonces dejo una página en blanco para luego insertarla. Luego tenemos la introducción, que es una página totalmente aparte de lo que estamos viendo, ¿verdad? Todas estas partes van en páginas diferentes. La introducción se tiene que indicar el objetivo, el propósito del informe y pues un breve resumen de qué trata para que la gente se motive a leerlo. Luego tenemos el desarrollo, que es ya la información que estamos presentando, y dentro del desarrollo
vamos a utilizar niveles de títulos que ya ahorita les voy a explicar. Luego conclusiones y recomendaciones, que es qué estoy logrando yo con hacer ese informe y qué recomendaría yo, las sugerencias. Y luego otra parte, los anexos, que es todos los documentos que complementan mi informe. Entonces ya sean fotos, facturas, otros informes, cartas, lo que se tenga. Después tenemos el informe técnico, que es muy parecido al ejecutivo, es para informar algo, una situación, pero por lo general es específica y lo hace una persona que es especialista en la materia. Entonces puede ser que me pidan hacer un informe de secretario, entonces como yo sé del área, ¿verdad? Entonces hago un informe técnico, que es de contar lo que yo sé. En cuanto a la estructura como tal, lleva la misma estructura del informe ejecutivo, ¿verdad? Las mismas partes, lo único que cambia pues es lo que yo voy a mencionar. Y el último que vamos a ver es el informe científico. El informe científico es el que se realiza con base en una investigación que se haya hecho. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar en la universidad que para la licenciatura hacen tesis o para la maestría, ¿verdad? Y que todo el mundo le tiene miedo y todo eso, es una investigación y se presenta en un informe científico. Este es mucho más elaborado, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Por el grado de complejidad que tiene y tiene las siguientes partes. Las partes preliminares, que son como las partes que van al inicio del informe. Tenemos la cubierta o forro, que es básicamente esto duro, ¿verdad? El empaste. Eso se le llama cubierto forro, entonces por lo general en los trabajos de investigación ya a nivel universitario lleva aquí impreso la información de la portada, ¿verdad? Luego tenemos la guarda, que es una hoja en blanco, que creo que esto lo tiene, solamente que, vamos a ver, no lo tiene, pero por lo general en los libros igual dejan una hoja en blanco detrás de la cubierta o del forro, una hoja en blanco y al final otra hoja en blanco, es por presentación, esa es la guarda. La portadilla o anteportada va detrás de esa guarda y es una hoja que solamente en el centro contiene el título del informe. Eso va en mayúsculas, es total y centrado. Y pues es para hacerlo como más formal. Luego ya lleva la portada o la carátula que va detrás de esa portadilla, que pues ya lleva toda la información que vimos, ¿verdad? La parte administrativa, el título, quién lo está haciendo, para qué y en la fecha, que es esta que vimos aquí. En este caso, pues esto es de una tesis. Después va parte de las preliminares, el reconocimiento o agradecimiento, que es donde se indica quién se está agradeciendo. Una carta también se les pide, ¿verdad? Para presentar el documento. Y el prólogo, que lo encuentran también mucho en los libros. Este prólogo lo que hace referencia es a un comentario que hace una persona que no es el autor sobre el libro o el informe. Entonces lo leen y hacen un comentario de qué les parece. Entonces cuando ustedes compran un libro o van a ver un trabajo de investigación o un informe, uno revisa el prólogo para ver qué fue lo que indicó esa persona que no es el autor. Y después tenemos la sinopsis o el extracto o el resumen, como lo quieran llamar, que es como ponerlo lo principal para que la gente lo lea. Y luego la tabla de contenidos, bueno, ya les hablé que es la tabla de contenidos, para que se hace al final. Todas estas partes, bueno, esto sí, preliminares, llevan un formato específico, que también vamos a ver cómo se hace, pero para que sepan, lleva pie de página con número romano minúscula en el centro, ¿verdad? Y pues va aparte. Luego sigue el cuerpo de desarrollo, que ya lleva, como ustedes lo ven aquí en este documento de Word, lleva encabezado con número de página y el tema. Y pues ya es diferente. Dentro del cuerpo o el desarrollo va la introducción y el cuerpo, que ya sería la información. Y las partes complementarias tenemos los anexos o apéndices, que ya les expliqué también, que son cartas, textos, gráficos, lo que ustedes necesiten. El glosario también es una parte complementaria, pero cada quien decide si lo agrega o no. Y las referencias bibliográficas, que esto es súper importante. Recuerden que no se puede hacer plagio, ¿verdad? No pueden ustedes asumir como suyo algo que hizo otra persona. Entonces para eso se utilizan las normas APA, que ya vamos a ver.
Y bueno, para eso se hacen las referencias o la bibliografía, que es indicar de dónde saqué la información. Las normas APA son hechas por una institución, que es Asociación Psicológica Americana, que se le ocurrió indicarnos cómo se tienen que hacer los informes o ciertos documentos. Entonces ellos dicen el formato, cómo se tienen que hacer las citas, la bibliografía y lo demás. Importante esto, ellos cada cierto tiempo, por lo general cada año, actualizan la versión. Entonces la última versión que está ahorita es la 7ª edición, para que por favor la busquen y la revisen. Todo se tiene que hacer bajo esa norma, porque nosotros somos del área de ciencias sociales, la secretaría, entonces nosotros usamos ese. Hay otras normas, ¿verdad?, que se utilizan, pero en este caso nosotros siempre utilizamos APA. Entonces, los invito a que revisen la norma APA versión 7 para que vean cómo se hace. Y con respecto a las técnicas de presentación, bueno, el papel tiene que ser adecuado, la fuente, el tamaño, ¿verdad? Ahí les puse el interlineado, tiene que ser doble. Los márgenes se recomiendan 3 centímetros y no se les olvide que todo debe llevar encuadernación y todo tiene que ser justificado. Todos los documentos, no olviden que todos deben de ser justificados. Las cartas y todo deben de ser justificados. La alineación. Se utilizan encabezados y pies de páginas en todas las páginas, que ya lo vamos a ver cómo se hace. Y siempre en el desarrollo lleva una sangría de primera línea. Después tenemos los títulos, que va de lo general a lo específico. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí está el ejemplo para que lo revisen en el material, pero el título 1 es el título principal. Entonces les había hablado, por ejemplo, voy a hacerlo aquí abajo, de las frutas. Frutas y verduras, digamos que vamos a hacer un informe, ¿verdad? Y esas frutas y verduras entonces se dividen en frutas y se dividen en verduras. Pero las frutas también se dividen en frutas ácidas, frutas dulces, ¿verdad? Bueno, y lo demás. Y las verduras se dividen en legumbres, bueno, y las demás, ahorita no. Entonces, que es el título general, el título principal va a ser el título 1, que es el de los temas. El título 1 cada título debe llevar un formato. Entonces, el título 1 tiene que ser centrado con negrita y mayúscula cerrada. Entonces, siempre que haya un título 1 se tiene que poner. De aquí abajo, las frutas, que es y verduras, que está aquí, son los que se derivan del principal. Estos llevan otro formato, van alineados a la izquierda en negrita y la primera en mayúscula y las demás en minúsculas. Entonces estos irían así. Luego tenemos el tercer nivel, que serían frutas dulces y frutas ácidas, y legumbres también, que se derivan de ahí, que llevan otro formato, que sería título de párrafo con sangría, negrita, minúscula y un punto. Entonces, negrita, minúscula, y el título de párrafo quiere decir esto, que va dentro del mismo párrafo. Entonces ven que aquí yo escribo el título, punto y seguido, y ya escribo la definición. Ese es el título de párrafo. Entonces así funciona. Ahora, para hacer estos niveles, voy a hacerles otro video pequeño para explicarles, porque esto lo hace Word, no es que yo tengo que ir digitando y cambiándole el formato, sino que con esto que ustedes ven aquí, inicio, estilos, y ven que acá dice título 1, título 2, con eso se puede hacer muy fácil, nada más subrayando y asignando el formato, pero eso lo voy a explicar en otro video. Por ahora hasta aquí llegaríamos. Espero por lo menos que les quede claro que es un informe, y en los siguientes videos les voy a explicar cómo se va a ir haciendo cada una de esas partes. Saludos.